ir a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, y ahora nos toca esta mañana estudiar del versículo 13 al 18. Así que les invito a ir juntos, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 18. Muy bien. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios, segunda de Timoteo capítulo 1, del versículo 13 al 18. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la dicha, Señor, y la bendición que nos das de alabar tu nombre a través de los cantos, Señor, a través de nuestras ofrendas, diezmos, Señor, y también ahora a través, Señor, de escuchar tu palabra, a través de estar expuesto, Señor, a la verdad de tu palabra. Te pedimos, Dios, Señor, que tu palabra sea expuesta, Señor, con claridad, sea expuesta, Señor, con fidelidad, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Padre, a escuchar, a recibirla. Ayúdanos, Señor, a tener una mente, un corazón, un oído atento, Señor, y poder escuchar, que tu Espíritu Santo acomode las palabras, Señor, que hayan de ser acomodadas en el corazón de tu iglesia, y que podamos, Señor, responder fiel y obedientemente, Señor, a ella de acuerdo a tu santa voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un epitafio, hermanos. ¿Qué es un epitafio? Un epitafio es un texto corto que honra a la persona que ha fallecido. La describe de alguna manera con un rasgo distintivo. Puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser un poema. Lo puede haber elegido el fallecido en vida o lo pueden decidir sus familiares. Lo que sí tienen en común los epitafios es que dejan una huella de quién fue la persona que hoy calla para siempre. Voy a darles algunos ejemplos de algunos epitafios que me parecieron algunos curiosos. Aquí, el primero dice: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Otro dice: parece que se ha ido, pero no se ha ido. Cantinflas, este fue de Cantinflas. Algunos otros dice: aquí sigue descansando el que nunca trabajó. Y uno más dice: ya decía yo que este médico no era de fiar. Hermanos, sin duda, lo que hagamos en nuestra vida, en esta vida, dejará una huella, un ejemplo a los que vienen detrás nuestra, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras amistades. Ejemplo puede ser buen ejemplo, ejemplo para bien o ejemplo para mal. En mi cosmovisión como cristiano entiendo que eso dependerá de lo que haga hoy y de las decisiones que tome a favor del reino de Dios. Así que me puse a pensar, si alguien escribiera mi epitafio el día de hoy, ¿qué diría de mí ese epitafio? Y me puse a preguntarme, ¿qué cosas estoy haciendo hoy a favor o qué cosas estoy haciendo que están influyendo positivamente en la vida de las personas que me rodean? ¿De qué manera estoy viviendo la vida que Dios me ha dado? ¿Y qué diría mi epitafio si Dios fuera quien lo escribiera? ¿Será mi vida un ejemplo de servicio y entrega a la obra del Señor? ¿Será mi vida un ejemplo de estar a favor del cuerpo de Cristo? ¿Será mi vida un ejemplo de empatía por las necesidades de mis hermanos? ¿Será o se dirá que serví a pesar de las dificultades y críticas a las que puede ser expuesto quien presta fielmente el servicio al Señor? ¿O se dirá que mi vida es un buen ejemplo de quien se muestra apático al servicio de su obra? ¿O se dirá que mi vida fue un buen ejemplo de quien huye ante la presión y los ataques? ¿Será mi vida un ejemplo de diligencia
hacia la necesidad del cuerpo de Cristo. Y permítame hacerle esta pregunta, hermano, ¿cómo está usted? ¿Qué diría su epitafio si Dios escogiera el epitafio esta mañana? ¿Cómo está? ¿Qué diría de usted? ¿Sería de las personas que también dirían un siervo que se dedicó y estuvo dispuesto a servir a la obra del Señor? ¿O posiblemente será de los epitafios que diga que fue, tal vez huyó del servicio al Señor, tal vez a través o por la presión o por los ataques decidió alejarse del servicio? Porque muchas veces puede ser que eso sea la causa de la que muchas personas se alejan del servicio al Señor. Había un pastor que decía: el ministerio es cruel, pero Dios es fiel. Muchas veces en el ministerio podemos encontrar adversidades, dificultades, podemos encontrarnos con ataques, con críticas de hermanos, de personas, y posiblemente algunos y muchos o varios de nosotros alguna vez nos hemos enfrentado con alguna crítica, alguna dificultad a la hora de estar sirviendo en la obra. Y algunos, como vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, algunos deciden simplemente mantenerse al margen, a la distancia, darse la vuelta y decir: ¿por qué ese hermano me miró feo? ¿O por qué ese hermano me criticó? Decido alejarme del ministerio. En el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, hermanos, vamos a ver que solamente, según lo que dice Pablo en estos pasajes, solamente existen dos tipos de cristianos, dos tipos de vidas que se pueden poner en una categoría. La primera es aquellos que se alejan del servicio cuando hay dificultades. Y el segundo es aquellos que persisten en el servicio al Señor a pesar de las dificultades. Y vamos a ver que solamente uno de ellos recibe los beneficios o las bendiciones del Señor. ¿Cuál cree usted que sea? Bueno, el primero, hermanos, como veíamos ahí en el versículo 15, voy a comenzar con el versículo 15. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Entonces el primer grupo de hermanos a los que Pablo se dirige, o más bien a los que Pablo hace referencia, es a aquellos que lo abandonaron. Recordemos que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a Timoteo, Pablo se encontraba preso en Roma, que era la tercera vez que se encontraba preso en Roma. Y Pablo sabía que sus días estaban contados. Pablo tenía la certeza, sabía que en algunos días, semanas, iba a ser ejecutado a causa del Evangelio, estaba prisionero a causa del Evangelio, y sabía que posiblemente esta era la última carta que Pablo iba a escribir. Y se le escribe a Timoteo, a su amigo, a su hijo espiritual, al compañero de milicia, al compañero con quien estuvo compartiendo el ministerio por largos años. Y Pablo le escribe esta carta con el propósito tal vez imagínense, si fuera la última carta que ustedes escribirían a un ser amado, un ser querido, a un amigo, Pablo le escribe ahí como los consejos o la manera en que, las instrucciones en las que él debiera conducirse en la casa del Señor, en el ministerio. Pero también podemos notar que Pablo escribe esta carta, hay un sentimiento, podemos percibir un sentimiento de tristeza, de nostalgia, porque sabe que es la última carta que está despidiendo de Timoteo, de la iglesia, y sabe que es la última carta que posiblemente va a escribir. Así que una de las palabras que podemos percibir que hay tristeza en la vida del apóstol Pablo es que dice: me abandonaron. Imagínense, usted ha tenido algún grupo, un equipo de amigos con el cual ha estado sirviendo en el ministerio, con el cual usted ha habido compañerismo. Las mujeres tal vez de esta iglesia que tienen discipulado, células, el grupo de jóvenes, han estado creciendo en compañerismo, hemos estado creciendo en el servicio al Señor juntos, y de pronto, por alguna situación que vamos a ver más adelante, le dan la espalda. Y Pablo dice que estos hermanos lo habían abandonado. Dice, y literalmente significa darle la espalda, darle la vuelta. Y Pablo se refiere a dos grupos. Primero dice: todos los que están en Asia. Esto habla, hermanos, que varios de los cristianos de la provincia de la cual Éfeso era capital habían recibido una invitación del apóstol Pablo para que fueran a Roma
hablar a favor de él, a decirle, a mostrar empatía, a mostrar, Pablo, aquí estamos, no estás solo. Y Pablo había invitado, había llamado a estos hermanos y posiblemente no respondieron a su petición. Le dieron la espalda, pero ¿por qué le dieron la espalda al apóstol Pablo? ¿Cuál podría haber sido la razón por la que estos hermanos no respondieron a favor de Pablo? Imagínense, habían estado compartiendo el ministerio, habían estado trabajando juntos, y estos hermanos deciden darle la espalda al apóstol Pablo. ¿Qué pudo haber producido en estos hermanos haberle dado la vuelta al apóstol Pablo? Bueno, podemos ver, o podemos al menos tener la idea de que posiblemente tenían temor de perder su seguridad. Recordemos que el gobierno romano estaba en búsqueda de los que estaban propagando la fe cristiana. Cualquiera que se atreviera a ponerse en contacto con algún representante, en este caso el apóstol Pablo era una figura de las más conocidas representantes del cristianismo, cualquiera que se pusiera en contacto con el apóstol Pablo o diera su palabra de que tenía algo que ver con él, podía ser causa de que los apresaran también y muchos fueran muertos a causa de eso. Entonces posiblemente algunos decidieron conservar su seguridad, conservar su vida, conservar lo que tenían, y decidieron darle la espalda al hombre con quien habían conocido de Cristo el Evangelio, y decidieron simplemente darle la espalda y huir cuando se encontraron con dificultades y adversidades. Pablo menciona a dos personas, particularmente dice, de los cuales son Figelo y Hermógenes, escribe ahí. ¿Quiénes son estos personajes, Figelo y Hermógenes? Posiblemente eran líderes de la iglesia de Éfeso, y que Pablo hace mención que principalmente estos dos hombres eran los que habían comenzado el movimiento de darle la espalda a Pablo, porque sabemos que siempre, en algún grupo, siempre hay una cabeza, alguien que comienza con un movimiento y dice, hermanos, eso no es conveniente ir hasta Roma para ir a hablar a favor de Pablo. Y empezaron a hacer este movimiento y dijeron, no vamos a ir. Y Pablo por eso los menciona, que posiblemente estos hombres eran líderes de la iglesia, o eran ancianos de la iglesia, o eran personas que tenían mucho peso en la iglesia, y Pablo los menciona, dice, me abandonaron principalmente Figelo y Hermógenes. Posiblemente ellos habían comenzado este movimiento. Aquí bien cabe la frase que dice que en la cama y en la cárcel se conoce a los amigos. En la enfermedad y cuando en la prisión, realmente se conoce quiénes son los amigos. Y estos personajes, o estos hermanos, cuando Pablo estuvo en la cárcel, decidieron darle la espalda y conservar su vida. Decidieron huir de las dificultades y no apoyar al apóstol Pablo. Estos dos hombres, Figelo y Hermógenes, nada podían hacer acerca de lo feo de sus nombres, pero pudieron haber hecho mucho respecto a lo feo del acto de rechazo hacia el hombre que había dado su vida para hacerles llegar el Evangelio. Con este ejemplo, hermanos, podemos ver que estos dos hombres pasaron a la historia como los que abandonaron al apóstol Pablo cuando llegaron las dificultades. Si se escribiera su epitafio, diría, llegando a las dificultades, abandonaron a Pablo. Confucio escribió alguna frase que decía algo similar y habló acerca de la cobardía, y yo tomé sus palabras, y posiblemente si Confucio hubiese escrito el epitafio de Figelo y Hermógenes, diría, saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. Estos hermanos decidieron abandonar a Pablo, decidieron darle la vuelta ante las dificultades y decidieron huir. Pero Pablo, hermanos, si se dan cuenta, continúa su carta a Timoteo, y ahora hace mención de uno que, contrario a Figelo y Hermógenes, le brindó ánimo y apoyo fiel y oportuno. Entonces vamos a ver el segundo punto. Vamos a leer nuevamente, dice la palabra, versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale, Señor, que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces, esta segunda categoría, o esta segunda distinción que el apóstol Pablo hace, es
de aquellos que ayudan en la adversidad. ¿Quién es Onesífero? Pablo hace mención que lo ayudó. Onesífero. ¿Quién es Onesífero? Bueno, en su nombre se conoce muy poco más lo que Pablo escribe aquí de él, y en su nombre lleva su encomienda. Onesífero significa literalmente portador de provecho, es decir, el que lleva beneficio. Pablo simplemente menciona que él es un hombre fiel, es un hombre dispuesto a servir y a dar ánimo a Pablo en medio de las dificultades. Cuando todos se han ido, él aparece. Y Pablo hace mención y hace distinción de 3 características de Onesífero. Número 1, dice que muchas veces me confortó. Es la primera característica que vemos, hace mención ahí que muchas veces lo confortó. Literalmente significa muchas veces me refrigeró. Muchas veces me refrigeró, me llevó refrigerio. También puede traducirse como me dio ánimo, o también puede traducirse como fue mi paño de lágrimas, me dio consuelo, me dio alivio. Pablo está diciendo que Onesífero había sido un hombre que le había llevado ánimo y consuelo en medio de su adversidad. No se nos dice de qué forma el visitante había realizado este ministerio reconfortante, simplemente dice que le llevó ánimo. Pero podemos pensar en algunas formas de que Onesífero pudo haberle llevado ánimo al apóstol Pablo. ¿Cuáles son algunas formas en las que Onesífero pudo haberle llevado ánimo al apóstol Pablo? Bueno, pensemos que quizás su sola presencia era señal, significaba para Pablo muchísimo. Imagínense que Onesífero había dejado a su familia, había emprendido un viaje de muchos días, de varios kilómetros, simplemente para hallar y encontrar al apóstol Pablo. Y para esto Pablo significaba muchísimo. Decir que Onesífero había dejado atrás su comodidad, su familia, su seguridad, y había emprendido un viaje que sabía que podía conducir a dificultades, a problemas, pero aún así Onesífero decidió ir y visitar al apóstol Pablo. Y simplemente saber o sentir la presencia de Onesífero era para Pablo un alivio. Pero también podemos pensar que de qué otra manera pudo haberle llevado ánimo al apóstol Pablo, llevándole noticias sobre las personas o sobre las iglesias o sobre la iglesia en la cual venía. Cuando Pablo estaba ahí encerrado, seguramente estaba pensando cómo estaría la iglesia, cómo están los hermanos, y la vida y la presencia de Onesífero era portador de buenas noticias, era portador de beneficios, y posiblemente le contó cómo estaba el hermano, cómo había crecido este hermano en la fe, cómo estaba el otro hermano involucrándose en el servicio, en el ministerio, o cómo este otro hermano había ido de misiones, y le estaba dando noticias de la iglesia, le estaba contando cómo estaba la iglesia, cómo estaba creciendo, cómo estaba aquel o cual hermano, cómo estaba aquella familia. Y para Pablo eso era señal, era también motivo de ánimo, saber cómo estaba la iglesia de Éfeso. Otra manera puede ser alentándolo sobre la base de las promesas de Dios. Posiblemente llevó Onesífero un fragmento de la palabra y se pusieron a leer, y le decía, Pablo, recuerda lo que dice Jeremías en el capítulo 27, decía, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. O como dice tu carta a los romanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Posiblemente esa era la manera en que Onesífero estaba dándole ánimos al apóstol Pablo a través de la palabra del Señor. Pero también imagínense, Pablo estaba encerrado ahí en una cárcel, posiblemente estaba comiendo pan y agua, y el joven, bueno, no sabemos si era joven, pero Onesífero le llevó comida, bebida y tal vez un poco de literatura. Le llevó tal vez la comida favorita de Pablo, o un plato que Pablo disfrutaba, agua fresca, agua tal vez de una fruta que le gustaba a Pablo, no sé. Podemos imaginarnos que simplemente llevarle comida era también señal de que Onesífero estaba dispuesto a servir al apóstol Pablo en medio de esta dificultad. La palabra no nos dice también que solamente lo hizo una vez, es decir, ya cumplí, como si Onesífero dijera, ya hice mi parte, ya cumplí, ya visité a Pablo, ahora me voy a mi casa y ya me siento bien con el Señor. Pablo dice que Onesífero lo hizo muchas veces. No fue nada más una vez, sino que lo hizo, la palabra literalmente dice constante o frecuentemente. ¿Cuántas veces podríamos decir que es muchas veces? Para decir que son muchas, ¿cuántas podríamos
contar. ¿Dos? ¿Dos ya son muchas? ¿Tres? ¿Cuántos? ¿5? ¿6? No sabemos. Bueno, 6, 7, no sabemos, pero Onesífero había hecho eso por Pablo no solo una vez, no solo 2 veces, sino que constante, frecuentemente. De tal manera que Pablo dijo, Onesífero muchas veces me dio ánimo. Esto nos hace notar, hermanos, que Pablo, un hombre de valor, un hombre de fe, podía necesitar en muchas ocasiones el aliento y el ánimo de los hermanos. En el gran calor de sus más duras pruebas, Pablo se encontró reanimado cuando este querido santo llegó a su encuentro. Qué bendito ministerio es llevar ánimo y consuelo a los hijos necesitados de Dios. Otra característica que Pablo menciona de Onesífero es que dice que no se avergonzó de mis cadenas. Recordemos que en este momento identificarse con Pablo, identificarse con el Evangelio, identificarse con el cristianismo era señal o era casi seguro de que iba a ser encarcelado, de que iba a ser llevado igual tal vez al lado de Pablo por estar predicando el Evangelio. Y en este caso Onesífero no se avergonzó, en este caso Onesífero no se hizo hacia atrás, no le dio la vuelta a Pablo, sino que dice, no se avergonzó de mis cadenas. Podríamos decir que se asoció con el sufrimiento de Pablo. Dicho de otra manera, mostró empatía con el sufrimiento por el cual Pablo estaba pasando. Mostró empatía por el apóstol Pablo, por su dolor, por su abandono. Sintió empatía por el apóstol Pablo, no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Onesífero fue a su lado y llevó consuelo al apóstol Pablo. Hermanos, muchos de los siervos del Señor son afligidos con cadenas de tristeza, de dolor, de abandono. Y Onesífero no se quedó de brazos cruzados, ajenos a esa necesidad. Él vio la oportunidad de ir a llevar consuelo a Pablo y la aprovechó, a pesar de los aparentes obstáculos con los que seguramente se iba a enfrentar. La tercera característica que Pablo menciona acerca de Onesífero es que me buscó, dice el versículo 17, dice que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Es decir, este hombre estaba buscando a Pablo y no solamente lo buscó, sino que lo halló. Hizo suya la tarea de encontrar al apóstol Pablo. Nadie le había pedido que hiciera esta tarea, nadie le impuso esta necesidad, sino que de él nació el hecho de ir a visitar al apóstol Pablo y de cubrir esta necesidad que Pablo tenía en ese momento. La pregunta es por qué Pablo dice lo buscó, porque aparentemente nos puede dar la idea de que no sabía dónde estaba el apóstol Pablo, y podemos tener algunas ideas de por qué Onesífero tenía que buscar al apóstol Pablo. La primera es que posiblemente Onesífero nunca había estado en Roma y no sabía dónde estaba Pablo, simplemente sabía que Pablo estaba en Roma, estaba en una cárcel, pero nunca había visitado Roma, desconocía la ciudad, por eso tenía la necesidad de buscarlo, de encontrarlo. La otra es que sabemos que esta carta, cuando se escribió fue en el año 68, habían pasado 5 años en los que Roma había sido incendiada a manos de Nerón, la ciudad posiblemente estaba destruida y muchas cosas habían cambiado, y posiblemente Onesífero desconocía la ciudad como la veía en ese momento. Otra razón es que por algún tiempo el lugar donde Pablo estaba tal vez era ajeno aún para los creyentes. Tal vez la iglesia en Roma tampoco sabía dónde estaba Pablo. Y otra razón es que los creyentes que habían quedado en Roma no tenían ganas de identificarse como cristianos ante un desconocido. Posiblemente sabían que esa era una manera en que el Imperio Romano tenía para identificarlos y llevarlos presos. Entonces, cuando algún extraño venía y le preguntaba por Pablo, tal vez su reacción natural era decir, no lo conozco, no sé dónde está. Y por eso Onesífero se vio la necesidad de buscarlo hasta allá. Pueden existir otras muchas razones. Lo cierto es que la tarea que había emprendido Onesífero lo había hecho con diligencia. Fue un hombre diligente. Las palabras del apóstol Pablo cuando dice me halló y me encontró suenan como una exclamación de alivio del apóstol Pablo, decir por fin me encontró. Fue un hombre diligente en su servicio.
buen hombre diligente en su servicio. Todo lo anterior, hermanos, hace que el apóstol Pablo pronuncie un deseo sincero de que la vida del fiel siervo Onesífero sea bendecida. Y por eso, el tercer punto es que el Señor tenga misericordia de él y de su casa. Dice el pasaje ahí, si lo volvemos a leer, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, y más adelante dice: concédale el Señor que haya misericordia. Onesífero, hermanos, había mostrado misericordia al apóstol Pablo, y Pablo naturalmente pide que él también sea bendecido con la misma bendición que había bendecido a Pablo. Tomando las palabras del Señor Jesucristo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pablo pedía a Dios misericordia para quien le había mostrado misericordia. Pero aquí también llega un punto en el que me hace preguntar: ¿pero por qué a la casa de Onesífero? ¿Por qué no simplemente a Onesífero? ¿Por qué Pablo dice también que Dios tenga misericordia de la casa de Onesífero? Nuevamente el texto no nos dice mucho, pero podemos pensar: ¿por qué Pablo pide misericordia no solo a Onesífero, sino también para su casa? Bueno, simplemente sentía simpatía por la casa de Onesífero. Recordemos que Onesífero dejó atrás su casa, fue a buscar a Pablo, y Pablo sentía esa necesidad también de orar no solamente por Onesífero, sino también por quien había apoyado a Pablo, por su familia. Otra razón es que estaban pasando por pruebas. Tanto Onesífero, el hecho de ir a visitar a Pablo era una prueba para él. Podía ser encarcelado, podía ser ejecutado, y Pablo pide misericordia no solo para Onesífero, sino también para la familia. Imagínense el sentir, el pesar, el dolor o la angustia, la preocupación que sentía la familia por Onesífero. Y por eso Pablo dice también que el Señor tenga misericordia de él. Algunos otros dicen que Onesífero ya no vivía, y por eso Pablo expresa el deseo que el Señor pueda concederle misericordia a la familia. Sin embargo, esto no es posible, dado que si Onesífero hubiera muerto, Pablo lo hubiera mencionado. No se puede asegurar ninguna de las tres, solo son simples especulaciones, pero lo que llama mi atención, hermanos, es lo siguiente. Queda claro que cuando un hombre piadoso vive de acuerdo a la santa voluntad de Dios, la misericordia del Señor alcanza no solo para él, sino también para su familia. Qué gran bendición acarreamos cuando en nuestros hogares, como varones de Dios, estamos viviendo, cumpliendo su santa voluntad. Pablo en 2 Corintios lo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En aquel día es para el cual Pablo pide que haya misericordia para Onesífero. Y también dice: cerca del Señor. El único lugar donde Onesífero y cualquier otro ser humano pueda encontrar y hallar verdadera misericordia es cerca del Señor. Pablo no tendría la capacidad de recompensar completamente a su fiel amigo de todo lo que él había hecho por Pablo, pero el Señor sí podía y lo haría. En el ministerio de Pablo, Onesífero había servido al Señor, sirviendo a Pablo, y sería del Señor de quien recibiría bendiciones. Todo esto lo que ha dicho Pablo hasta aquí, acerca del ejemplo del fiel servicio de Onesífero, se lo ha dicho a Timoteo, haciéndole ver desde antes que la vida de servicio ejemplar de Onesífero había sido posible únicamente por la obra de Cristo en su vida. Obra que fue efectiva por medio de la fe al haber oído el mensaje del Evangelio, según lo que también alcanzamos a leer en Romanos, cuando dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Es decir, Onesífero había escuchado el Evangelio, había creído en Cristo, había sido regenerado, estaba teniendo una comunión con Cristo en el poder del Espíritu Santo, y es por eso la única razón por la que Onesífero podía tener una vida de servicio al Señor. Y es aquí donde en el versículo 13 Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo exhorta a Timoteo a seguir el ejemplo que había escuchado de Pablo, le está dando los fundamentos sobre los cuales el ministerio debe reposar, que es precisamente la sana palabra, la sana doctrina.
Y dice que es con fe y amor en Cristo Jesús. ¿Es posible, hermanos, retener la sana doctrina o la sana palabra únicamente a través del esfuerzo humano? ¿A través de la determinación o de la voluntad? ¿Puede un hombre no regenerado ser capaz de guardar la palabra? Imposible. Por eso Pablo menciona que la única manera de tener esta vida de servicio es a través de la unión con Cristo. Y Pablo le dice nuevamente que es solamente a través del poder del Espíritu Santo. La única manera de guardar la palabra es a través del poder del Espíritu Santo. Es decir, no a través del esfuerzo humano, no a través de la sola voluntad, sino a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué pudimos ver, hermanos? Entonces, Pablo hace mención de dos grupos muy claros. El primero, los que abandonan y dan la espalda al ministerio cuando se enfrentan a dificultades. Y por otra parte también Pablo hizo mención de los que persisten en el servicio a pesar de la adversidad. Estos últimos son los que bendicen la obra de Cristo y a la vez los que son bendecidos por Dios. Esto es posible únicamente cuando el creyente guarda celosamente la palabra de Dios en la que ha creído y en la que permanece solamente por el poder del Espíritu Santo. Si alguien escribiera hoy nuestro epitafio, ¿qué diría? ¿Qué diría de nosotros? ¿Cómo le gustaría que fuera recordado? ¿Como Figelo y Hermógenes o como Onesífero? ¿Como un creyente que se resiste a servir o que ha huido del servicio por las dificultades? ¿O como un creyente dispuesto a servir y llevar ánimo y consuelo al necesitado? ¿Cómo podemos, hermanos, aplicar estos principios, esta verdad que hemos escuchado en esta mañana? ¿Qué puedo hacer hoy para seguir el ejemplo de Onesífero? Generalmente nos tomamos, tal vez no muy en serio, el ministerio de Onesífero. Hacemos tal vez cuando sabemos de la necesidad de algún hermano, hacemos tal vez una llamada, tal vez si avanzamos mucho hacemos una visita, oramos unos días por aquella persona. Sin embargo, Dios pone a nuestro alcance un gran ministerio que pocas veces se tiene en cuenta, el ministerio de animar a otros, de apoyar al hermano, de dar aliento en momentos de necesidad, de orar constantemente por otra persona y de tener en definitiva una preocupación genuina por lo que le pasa al otro. ¿Cómo puedo animar a otros? Según lo que acabamos de ver en el pasaje, lo que hizo Onesífero, a través de las palabras. Proverbios capítulo 12, versículo 25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Pocas cosas hay mejor que una palabra a tiempo, un buen consejo. Todos los días tenemos la oportunidad de comunicarnos con algún hermano, de hablar con alguien, de animarlo, de darle una palabra, tal vez de compartir algún versículo, el tiempo devocional. Podemos contarle tal vez de una bendición o de una prueba por la que estemos pasando. Muchos de nosotros tenemos pruebas muy similares y el hecho de que tú le cuentes esa prueba o la manera en que Dios te está bendiciendo puede ser también de bendición para el hermano. Podemos tal vez hacer una llamada telefónica, mandar un mensaje personal, escribir una nota o acercarnos simplemente a alguien nuevo en la iglesia. ¿De qué otra manera podemos llevar ánimo a los demás con nuestra presencia? El versículo 15 de Hechos, capítulo 15, versículo 36, dice, el apóstol Pablo dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo sabía lo importante que era visitar a los hermanos en los lugares en los que él había estado. Él sabía la importancia de simplemente hacerse presente en la vida de los hermanos. Posiblemente, cuando las palabras no alcanzan, tal vez un abrazo, una sonrisa o tomar a alguien de la mano ayudan más que muchas palabras. Hay personas, hermanos, que no pueden venir a la iglesia porque están enfermas, porque son ancianas, porque vienen tal vez de un contexto inconverso. Bueno, hagamos que la iglesia llegue a esas personas, visitémoslas, compartamos el sermón del domingo o algún estudio que escuchamos en la semana. Que nuestra presencia sea constante en el lugar de los hermanos.
y que podamos abrir las puertas de nuestra casa, por más humilde que sean, para recibir a los hermanos. ¿De qué otra manera podemos llevar ánimo a los hermanos? Con nuestras oraciones. Pablo también dice en Romanos capítulo 15:30: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden orando por mí a Dios. También una manera de mostrar preocupación o interés por el hermano es: hermano, ¿de qué manera puedo orar por ti? Dame alguna petición en esta semana por la cual puedo estar orando por ti. Y es una manera también de mostrar interés. Y la siguiente vez que veas al hermano, puedes preguntarle: hermano, ¿cómo está esa situación por la cual me pediste orar? Y seguimos orando por ti. También la oración es una muestra de un genuino interés por el hermano. Y a veces la oración nos va a llevar a hacer algo más. Cuando vemos la necesidad de estar orando constantemente por ese hermano, el Señor pone en nuestro corazón el deseo no solamente de orar, sino de poder resolver la situación en la que el hermano está en ese momento. Interceder por los hermanos. Nuevamente, tomando las palabras del Señor Jesucristo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Termino con esta idea, hermanos. Sirvamos al Señor confortando al hermano necesitado y alcanzaremos la misericordia del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos, Señor, las gracias por la palabra que tú nos has dado esta mañana, por hacernos ver, Señor, cuánta necesidad hay, Señor, y tantas oportunidades que tenemos de servirte, sirviendo al hermano necesitado. Danos, Señor, un corazón como el de Onesífero, que estuvo dispuesto, Padre, a servir a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar, Señor, tal vez del conflicto que podía haber en su propia vida. Él estuvo dispuesto, Señor, a servir. Y si tenemos un corazón tal vez como el de Figelo y Hermógenes, un corazón endurecido, un corazón, Señor, que se ha alejado del ministerio por causa de la crítica, por causa de los problemas, te pido, Señor, y te ruego que nos des un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, Señor, que nos haga volver a tener una actitud correcta, Señor, delante de ti. Te damos las gracias también, Señor, porque sabemos que esto es posible únicamente, Señor, como resultado de tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas, no en nuestros deseos, sino en comunión contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos hagas ver cuántas oportunidades tenemos de servir. Tal vez orar por un hermano, visitar a alguien, Señor, que está enfermo, ayudar, Señor, de alguna manera la necesidad y suplir la necesidad de ese hermano. Ayúdanos, Señor, a ver y a actuar, Señor, para poder ser como Onesífero, que estuvo dispuesto a servir a pesar, Señor, de cualquier dificultad. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu nombre sea enaltecido, Señor, en nuestras vidas y que podamos, Señor, seguir sirviéndote en todo momento. Gracias, Señor. En tu nombre oramos.